Bienvenida, Giselle. ¿Cómo le va? Gracias por invitarme, Tati. Tenía ganas de charlar con vos hace tiempo. Tengo el libro, tengo Mala Sangre. Nosotras venimos charlando por el periodismo, venimos charlando por la maternidad, venimos charlando también por el libro, porque Alina abrió muchas puertas, ¿no? Alina llegó y abrió muchas puertas y entretejió todo eso que vos dijiste, periodismo, maternidad, investigación. Ahora vamos a ir a la historia y al libro, pero vos siempre periodista. Desde que yo te conozco, periodista. Yo sí, yo siempre fui periodista. Yo creo que es algo que me atravesó desde que nací. Yo siempre cuento que cuando llegaba de la escuela no miraba Chiquititas, miraba el noticiero. En producción y delante de cámara, en las dos partes. ¿Cuál te gusta más? No, yo producir. A mí me gusta producir, me gusta armar equipos, me gusta pensar programas, me gusta inventar secciones, personajes. Me ha pasado un montón de decir, este flaco tiene que estar en cámara. Y los promoví y hoy son conductores de televisión. ¿Te gusta la adrenalina de la diaria? Sí, me apasiona. Es una silla eléctrica. La diaria, la coyuntura es una silla eléctrica. Vos sabés que tenés todo producido y de repente esa producción la tenés que tirar a la basura porque hubo un hecho trascendental de la diaria que te obliga a ir eso porque la gente quiere ver eso. Y vos dijiste, como tengo poco en el canal, me voy a casar también con Rolando Graña. Así es. ¿Viste como una ficha de dominó cuando encontrás a tu par? Es muy difícil laburar en el medio si no tenés a alguien que entienda un poco de lo que vos trabajás. Y llegó Alina y llegó la maternidad con Alina. Sí, llegó Alina y Alina fue un parate también, porque a mí me obligó, yo trabajaba muchísimo, estaba todo el día pensando cosas y trabajaba muchas horas por día, a veces metía horas extras, 12 horas, 13, 14 horas. Y bueno, y Alina me obligó a parar. Me dijo, bueno, para un cachito, ahora estoy yo y mi atención, y tu atención es para mí. Entonces me dediqué muchísimo a ella. Y abrió otras puertas. Y abrió otras puertas. La maternidad siempre abre puertas igual, ¿eh? Te encuentras con otra mujer, inevitablemente. Sí, la maternidad es un espejo para las mamás. La maternidad es un espejo. Tu hijo nace y es como que nace y te pone por delante un espejo que te obliga a ver cosas que vos antes no habías notado y que inexorablemente te obliga a revisar. ¿Con qué mujer te encontraste? Con una nena me encontré yo. Con una nena que había sufrido. Esa es la nena que aparece acá. Esa es la nena que aparece. Pero está bueno aclarar que este no es un libro sobre el lado B de la maternidad. Que nos vamos a reír de esa maternidad también. Por supuesto. Pero que vos abriste una puerta y una investigación periodística alucinante sobre tu propia historia. Exacto. Sí, a mí me obligó a investigar a mi propia familia. Yo tuve que investigar a mi propia familia a partir del nacimiento de mi hija. Vos decís, ¿pero cómo vas a investigar a tu familia? Sí, porque era una familia que yo no conocía, era una familia silenciada, era una familia con secretos, había muchas cosas ocultas, muchas cosas turbias. Y yo dije, me tengo que embarcar en este viaje. Ahora, si alguien a mí me decía que para que mi hijo duerma iba a ir a visitar una consteladora, no se me hubiera ocurrido nunca. A mí tampoco. No dabas más. No, yo ya hacía cualquier cosa que me decían. De hecho, paso la novela por un montón de anécdotas y muchas graciosas, pero yo necesitaba resolverlo porque a mí el insomnio de Alina me iba a matar. Es más, le decía a Rolando, vos vas a entrar un día y me vas a encontrar acá tirada en el piso. Y él se reía porque decía, esta piba está exagerando, todas las mamás no duermen, los bebés son complicados, pero no, a mí me pasaba eso en serio. Yo sabía que lo de Alina era algo que tenía que resolver yo. Hasta ese momento, ¿vos cómo te llevabas con tu historia y con tu infancia? Nunca la había revisado en mi vida. No era tema. No. La nena se había quedado ahí, había terminado el secundario, había estudiado, había ido al colegio privado. ¿La ¿no? recordabas como una infancia feliz? Sí, totalmente. La consteladora fue la última instancia. La que abrió la puerta. Exacto. Y yo dije, no, bueno, sí, es acá y yo me tengo que buscar. Y sobre todo tenés que estar dispuesto a saber que lo que vas a encontrar puede no estar tan bueno. Que eso pasa un montón. Hay mucha gente cuando yo lo cuento que me dice, yo hubiera preferido no saber, sí. ¿Saliste de ahí pensando en qué? Salí destruida, llorando como nunca en mi vida, no podía parar de llorar. Busqué a mi abuelo en cada hombre que me encontré. ¿En ese mismo momento? Sí,
Sí. ¿Viste cuando sentís que los recuerdos te quieren patear la cabeza? No sé si te pasó alguna vez. Apareció todo lo que nunca habías pensado. Apareció mi yo, nena, desesperada, asustada, desprotegida, llorando, diciendo, abrime la puerta que tengo algo para decirte, buscá que es por acá, no me dejes acá atrapada, necesito ver la luz. Y dije, bueno, lo tengo que hacer porque está en peligro mi hija. ¿Puedo ir a esa nena y charlar, o sea, preguntarte sobre Sí, esa por nena? supuesto. ¿5 hermanos me dijiste o 4 hermanos? Somos 4. Son 4. ¿Vos sos cuál? Yo soy la tercera, pero nacimos en 5 años y medio los 4. ¿Tu mamá se llama? Gloria, ¿Papá? Gustavo, Vivían en la casa de tu abuelo paterno. exacto. ¿Por qué vivían ahí? Porque se había vendido la casa donde vivíamos antes cuando éramos chicos y mi papá se quedó sin casa, eran plenos 90 y nos tuvimos que ir a vivir ahí, que también era la casa de mi papá, porque fallecida mi abuela era una parte de su correspondencia, ¿no? ¿Vos tenías qué edad cuando llegaste a vivir esa casa? Casi 6, ¿Y te quedaste hasta qué edad ahí? hasta los 18. Perdón, a los 18 se murió mi abuelo, me quedé hasta los 27. ¿Y cómo fue la llegada? ¡Ay, brutal! Yo llegué toda contenta subiendo una escalera, eran 3 pisos por escalera, y yo no conocía a mi abuelo. Y la primera vez que lo vi dije, bueno, vamos a venir a la casa del abuelo. Y el abuelo estaba parado en la puerta con las manos para atrás, con cara de enojado, y no nos saludó. Y yo ahí me di cuenta que no éramos muy bienvenidos, pero la dejé pasar. Y bueno, mi intuición no estaba tan errada porque quedándonos en esa casa la pasamos duro. Esa nena que te viene a golpear la puerta se encuentra con este abuelo que no la saluda. ¿Cuáles fueron las imágenes que empezaron a aparecer? De noche, en esa casa, yo teniendo miedo, el abuelo deambulando, el ruido de las pantuflas en la madrugada, los enojos en alemán, los ruidos golpeando la puerta, pidiendo silencio, apagándonos la luz cuando nos íbamos al living. Era una persecución adentro de mi casa. ¿Qué fue lo primero que te hizo pensar con esos recuerdos que tu abuelo estaba vinculado al nazismo de alguna forma? Que yo era mamá, pero no sabía quién era mi abuelo y no sabía quién era el bisabuelo de mi hija. Pero podía haber estado vinculado al nazismo como a la corona inglesa. Pero yo necesitaba saberlo. Nosotros teníamos en la casa de mi abuelo una pieza para 6 personas. Mi abuelo nos había dejado solo estar los 6 en una pieza. Nosotros no podíamos salir de esa pieza. Si alguno salía... ¿Dormían los 6 juntos en esa habitación? Dormíamos los 6 juntos en una habitación, con colchones en el piso. Y él dormía en su pieza. Y él en su pieza, claro, ahora revisándolo, tenía una insignia en la cabecera de la cama como si fuera un crucifijo, pero era el águila imperial. Que yo en ese momento, siendo chica, no sabía qué era. Y en este batallón de recuerdos que me asaltó, le pregunté a mi papá si era. Y me dijo que sí. Le preguntaste a tu papá si era el águila imperial. ¿Y tu papá con eso te dijo algo? No. Mi hijo él era abiertamente nazi, o sea, él militaba las ideas del nazismo. Yo le dije, pero vos no sabés qué hacía, si hizo algo, si no sé, si perteneció a alguna asociación. Y me dijo, no, la verdad es que yo lo único que sé es que era corredor de bolsa. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a buscar en los periodistas que investigaban el nazismo y hay uno de ellos que me dice, yo, después de una investigación, por supuesto, me dice, yo creo que conozco una persona que conoció a tu abuelo. Y me pasa el contacto de Pedro Filipuzzi. Pedro Filipuzzi es un investigador muy reconocido del nazismo y es el que hizo la última investigación de la lista de la ruta de los nazis en Argentina. Y me dice, yo lo conocí a tu abuelo. Tu abuelo trabajó en el Banco Germánico de América del Sur, que era el banco que lavaba el dinero triangulado, ¿no? Triangulaba el dinero de los expoliados de los judíos. Y me dice... Para explicar, era el banco que de alguna manera gestionaba la plata que los nazis le robaron a los judíos en la guerra. Exacto. ¿Es así? Ese banco en el año 50 más o menos se lo expropió justamente por considerarse un aliado nazi y después terminó trabajando bajo el nombre del Banco Nacional de Desarrollo, el BANADE. Y este hombre me dice, es más, Pedro me dice, yo te voy a dar un dato que vos te vas a dar cuenta que es así.
Tu abuelo se tuvo que haber jubilado para el año 1985, en marzo o abril. ¿Y yo qué hice? Fui a mis fuentes del periodismo y pregunté, y me dijeron que sí, que se había jubilado el 26 de marzo de 1985. Bajo la categoría 703, que es la de corredores, prestamistas y cobradores. O sea que él me dio un dato muy certero. Gracias a la investigación logro conectarme con gran parte de la familia que está viviendo en Rosario, que yo no los conocía, por supuesto, que son los que tienen en su poder el manuscrito de mi tatarabuela, que se vino de Alemania, y escribió a mano el día que nació mi abuelo, el día que murió mi abuelo, el día que murió mi bisabuelo, y eso para mí, encontrar ese manuscrito de mi tatarabuela fue oro en polvo. ¿La militancia con el nazismo venía de antes de tu papá? Sí, claro. Sí, claro. Pero eran temas de los que no se hablaban. Mi viejo me dice, mi papá no le podía preguntar, no lo podía cuestionar, yo estaba obligado. ¿Tuvo vínculo con los nazis en Argentina? No lo sabemos. También te fuiste encontrando con esos episodios que vos vivías de chica. Sí, que no los había podido trabajar nunca. Tu abuela se suicidó. Mi abuela se suicidó. Eso tu papá lo sabía, pero vos te enterás ahora. Sí. Yo sabía que se había suicidado, pero no se hablaba mucho de ese tema. Cuando yo escribo la novela y enfrento a mi viejo diciéndole, por favor, yo necesito saber la verdad de lo que pasó, él me cuenta que ella estaba muy atormentada por la relación que vivía con mi abuelo y que decide tomarse una botella de alcohol etílico, que en ese momento yo esos datos no los tenía. Y entonces yo le pregunto, pero ¿cómo puede ser? Si vos te tomas una botella, nadie te vio, nadie te socorrió. Y bueno, y mi viejo me termina reconociendo que él no sabe si no la quiso ayudar o si hubo una discusión que terminó con ella tomando la decisión de suicidarse. ¿Sufría violencia? Sí, sí, de toda la que te puedas imaginar. Mi papá me contaba que a él lo que le generaba mucha impotencia era ver que ellos discutían y él le levantaba la mano y él no podía hacer nada siendo varón y se la tenía que aguantar, porque también había mucho de eso. Vos antes no es que vos decías, bueno, me rompe los huevos que no sé, que me grites y me voy de mi casa. Te tenías que quedar, porque era así, antes era así, lamentablemente era así. No conozco mucho matrimonio que no bancándose la situación se haya podido separar. Y hasta el final, no estando juntos emocionalmente, ella se murió estando separada de él, pero viviendo bajo el mismo techo. ¿Tu abuelo fue muy violento con ustedes? Sí, sí. Fue muy hostigador, fue muy áspero, fue muy avaro, sí. Es como que en un momento vos podés decir, bueno, sí, todo vos lo ves desde la imagen de una nena, desde la fantasía de una nena, desde el terror que tiene una nena por un hombre que es áspero, agrio, sombrío. Pero hubo un episodio, él tenía una vida muy robótica, se levantaba siempre a la misma hora, se dormía siempre a la misma hora, tomaba el vino a la misma hora, escuchaba siempre la misma radio, y no tenía amigos, no tenía contacto, en mi casa el teléfono no sonaba, no festejaba su cumpleaños, era una persona ¿Podía ir una amiga a tu casa? Ahora vuelvo a ese episodio, pero ¿podía ir una nadie, amiga? ni amigos, ni familiares, ni nadie. Pasaste toda tu primaria y tu secundaria sin poder invitar una amiga. ¿Se podía festejar los cumpleaños? No, tampoco. ¿Se podía escuchar música? No. No se podía hacer ruido, no, al abuelo no le gustaba el ruido. ¿Tus papás sí podían ser demostrativos y afectuosos con vos? Sí, sí. Creo que a mí me salvó justamente el amor de ellos. ¿Y vos te sentías protegida por ellos en ese contexto de temor? Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, hubo una situación en la que mi mamá se puso en peligro y yo la vi discutiendo con mi abuelo, yo tenía 8 años, la vi discutiendo con mi abuelo en la cocina por un repasador manchado con chocolate. Y él, exacerbado porque ella no le contestaba, en un momento abre el cajón de la cocina y agarra un cuchillo y se empieza a acercar a ella. Ella no me ve a mí porque estaba de espaldas y yo vi toda la situación, me quedé petrificada en el piso, no sabía si gritar, no sabía qué hacer. Y fui corriendo y la abracé por la espalda y ella me abraza y él los ve a las dos y se queda quieto, temblando, no sabiendo qué hacer, si decidiera avanzar o desistir. Y en ese microsegundo justo entra mi papá, ve la escena, lo agarra por la espalda, le saca el cuchillo y yo de eso no me olvidé nunca más. Y no pude dormir nunca más tampoco.
Sí, fue durísimo eso. Y yo creo que mi vieja siempre, su modo de protegernos fue quedarse en esa casa encerrada con nosotros. Menuda situación como para poder dormir después, ¿no? En eso debía facilitar un poquito que tus papás estuvieran en la habitación con vos. ¿Qué te parece? Yo sí, hubiese tenido mucho más miedo si hubiese tenido que dormir en otro lado, no tengas dudas. Y me acuerdo que hacía cosas tales como, tenía miedo de quedarme dormida en la noche. Entonces yo dije, ¿qué va a pasar si yo me quedo dormida y el abuelo entra y nos asesina? Entonces voy a poner cosas en la puerta. Y se me ocurría poner trabas, cosas que hagan ruido, fantasías de una nena. ¿Esto lo podías hablar con tus papás? No, por ¿O supuesto que tampoco no. se podía hablar? No, era aparte cargarlos con algo que ellos no podían resolver. Si yo les iba a decir que tenía miedo y miedo de dormir ahí, ellos no podían darme otra casa, no podían darme otra cosa. Era hostigarlos a ellos también. Era lo que había. ¿El momento de mayor miedo que recordás es ese en la cocina con el cuchillo? Sí. Yo pensé, ¿qué voy a hacer sin mi mamá? Si a mi mamá la matan, yo no voy a sobrevivir a esto. Y hoy es lo que me pasa con Ali, que pienso todo el tiempo, ¿qué va a hacer de la vida de Ali si yo no estoy? ¿Qué va a hacer de la vida de Ali si a mí me pasa algo? Y pido un montón, le pido un montón a Dios que me dé mucha vida y mucha cabeza y mucha templanza para sacarla adelante, hasta que ella se valga por sí misma. ¿Qué te pasó con encontrarte con esos orígenes y con esos antepasados? ¿Qué encontraste de tu bisabuelo también, no? Sí, mi bisabuelo murió de una causa que nosotros desconocemos. De hecho, en el manuscrito que deja mi tatarabuela dice, descansa en paz, tu mamá te perdona todo. Y eran cosas que a mí me tocaban porque yo también había sido mamá recién. Entonces digo, ¿qué es lo tan grave que pudo haber hecho tu hijo para que vos sientas que debes perdonarlo, ¿no? O sea, como madre es muy fuerte el mensaje. Y dije, evidentemente hay cosas que yo no voy a saber de esta familia, me tengo que conformar con lo que encontré, dejárselo escrito a mi hija para que ella el día de mañana, si quiere saber algo, busque, porque también es parte de su historia y uno también tiene que abrazar esas oscuridades. No somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso. Exacto. Dije, ¿qué puedo hacer? Y vos no dormías y dijiste, bueno, ¿qué hago con esto? Salgo a buscar. ¿Sufriste mucho en ese recorrido? Ay, sí, me la pasé llorando. Aparte, a mí el puerperio me duró un montón. Alina nació un mes antes. Nació un mes antes, yo no la vi por 12 horas y empecé a llorar, mi yo nena y mi yo mamá al mismo tiempo, y esas lágrimas escribieron esta novela. ¿Qué le decís hoy a esa nena? ¿Qué ya pasó? Que por algo hoy está acá y que gracias porque gracias a esa nena hoy yo soy la mamá que soy. Qué bueno que la maternidad y el periodismo en un punto se encontraron y ayudaron a esa nena a sanar, porque si no era así, en algún lugar iba a explotar. Sí, seguramente fue con la maternidad, ¿eh? Yo creo que si no hubiese sido mamá, hubiese andado por la vida como campanita. Hay una mujer y hay una periodista que en la maternidad encontraron eso, encontraron cerrar su propia historia. Sí, y esa novela también se escribió a deshoras. Yo la escribí mucho a la madrugada, escribí mucho en el celular. Yo vomitaba en el celular lo que me pasaba y lo que iba encontrando. Y sí, porque estaba con la nena en la teta. Entonces, gran parte de esa novela la escribí en notas de mi celular. Dando la teta a la noche. La novela está buenísima. Es cierto esto que dice, la familia puede ser un lugar aterrador y cuando el terror infantil viene de la familia, es todo durísimo, porque es el lugar en el que uno espera ser cuidado. No puedes escapar. La sensación era esa. ¿A dónde me voy? ¿Qué soñás para Lina? Que tenga las herramientas para escapar de donde no es feliz. Gracias, Gi. No, gracias a vos. Gracias, gracias.